Bienvenidos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast de negocio que le habla a empresarios, a emprendedores y a empresas sobre todo lo que está en el backstage o el detrás de cámaras de todas las empresas y que pocas veces se habla. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y me encanta porque tiene mucha tela que cortar, tiene mucha historia que hay atrás y es una idea que surgió hace muchos años de poder construir el primer radar de reputación de Venezuela. ¿Por qué el primero? Porque al final contamos con muchísimos estudios, muchísimos rankings que van atados a otro tipo de criterios o a otro tipo de sectores, como temas de marketing o como temas de confianza, pero no necesariamente a un radar que apunte a credibilidad y visibilidad. Y para eso tengo a un gran invitado acá, que es Alejandro Guzmán, que es justamente representante de la empresa Suma, que se sumó a Abstractus para poder crear este primer radar de reputación. Y la verdad es que los resultados cuando los presentamos hace poco fueron increíbles y ha tenido un revuelo bien interesante, ha generado muchísima atención y por eso quisimos traerlo a este podcast, porque al final es mostrar todo eso que hay detrás, que las empresas no necesariamente están viendo para poderlo construir. Así que bienvenido, Alejandro, a este episodio y cuéntanos un poquito de ti para empezar. Hola Ana, gracias. Gracias por invitarme aquí al lado oscuro de la comunicación. Nos vestimos para la ocasión. Acorde. Para la ocasión. Bueno, nada, Ana, yo soy abogado, como sabes, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Luego la vida me puso enfrente ciertas circunstancias al haber emigrado a hacer una maestría en Derecho Marítimo. Estamos hablando de cosas completamente distintas a lo que venimos a hablar hoy aquí, que fue el radar de reputación. Pero bueno, palabras más, palabras menos, parte de lo que he hecho en mi vida desde que me gradué ha sido emprender y al haber emprendido varios proyectos, varias empresas, organizaciones no gubernamentales, incluso participando desde la sociedad civil, entendí un poco el poder que está en el sector privado, ¿no? Y a partir de ahí, la experiencia me ha permitido también ayudar a otros empresarios, a directores de empresas, gerentes de marca a través de lo que hacemos en consultoría, pues. Me encanta. Fíjense que muchas veces uno termina como estudiando 20 cosas y terminas haciendo otra cosa totalmente Tal distinta, cual. pero es la que te apasiona. Tal cual. Y creo que por ahí va un tema también de la edad, pero no importa, eso lo vamos a dejar para después. A ver, ¿qué te llamó la atención cuando yo les planteo esta idea del radar? Porque además me acuerdo perfecto que la primera persona que hablé fue contigo y me dijiste, esto está buenísimo. Nos sentamos en el sofá y empezamos a discutir sobre esto. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente desde el punto de vista del usuario, de lo que alguien pudiera recibir con este radar? Bueno, la verdad es que fueron dos cosas, ¿no? Fue como, tengo el flashback así clarito de la conversación. Y la primera es que nosotros en Venezuela hemos venido hablando, o la gente ha venido hablando, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, ha hablado de la reconstrucción del tejido social. Pero cuando tú me hablas, mira, de reputación, de que, bueno, las empresas y los usuarios de las empresas quieren saber un poco quiénes están detrás, que me hablas de los componentes de la reputación, automáticamente yo digo, bueno, pero ¿y quién está hablando de la reconstrucción del tejido empresarial? Porque Venezuela hoy en día se enfrenta a una coyuntura que para nuestras generaciones es la primera vez que lo vivimos y seguramente va a marcar lo que quizás pueda pasar los próximos 100, 150 años desde el punto de vista empresarial en el país. Que es que, bueno, ante la posibilidad de un cambio de transición democrática y la entrada de nuevos actores, fondos, inversionistas extranjeros, bueno, aquí las cosas nos tenemos que empezar a hablar de manera distinta, ¿no? Y parte de hablarnos de manera distinta es precisamente hablarnos con transparencia, ¿no? Entonces eso me hizo clic automáticamente. Pero al mismo tiempo me vino así como un benchmark de una experiencia que tuvimos en el Reino Unido sobre, bueno, cuando en el Reino Unido implementan la Modern Slavery Act, que básicamente fue una legislación sobre la esclavitud moderna y que precisamente empiezan a hablar de cómo empresas necesitan publicar sus políticas para combatir la esclavitud moderna. Yo digo, en Venezuela aquí nadie publica nada. Entonces ahí fue como las dos cosas
se conectaron y dije, esto es necesario. Al ser necesario, nosotros queremos participar. Buenísimo. Y a mí me encanta porque además son de esas ideas locas que a uno se le ocurren, pero que en verdad tienes muchos años madurando y entendiendo. Y menos mal que uno se tarda en hacerla realidad porque todo tiene un why atrás. Sí. Y el hecho de que haya podido ser este 2026, que se congeniaron 1000 temas para que además saliera en el momento preciso y las empresas lo entendieran desde una perspectiva distinta y con una transición y un cambio totalmente distinta. Creo que al final hicieron ese clic. Es como cuando tú empiezas a estudiar un idioma y al principio estás como trastabillando, pero cuando lo aprendes, lo aprendiste. Siento que las empresas sintieron eso en el evento que tuvimos en el pasado mes de abril o de mayo y donde pudimos llevar a cabo los primeros resultados y presentar un poquito el primer radar de reputación enfocado específicamente en eso que tú decías, que es credibilidad y visibilidad, porque al final es todo lo que es la transparencia de las empresas, de lo que muestran, el por qué lo muestran, etcétera. Y aquí no estamos hablando de temas confidenciales, sino temas que deberían ser públicos, evidentemente, para todos. Y de allí es cuando yo digo, bueno, maravilloso, se va a lanzar esto, ya las empresas lo tomaron muy bien. Cabe acotar que este primer radar lo hicimos de 4 sectores. Está el sector de tecnología, retail, alimentos y salud. Correcto. Pero no es exclusivo porque además queremos seguir haciendo este radar. Queremos que tenga una periodicidad y que hayan muchos más sectores que se sumen. Evidentemente, en crecimiento de esto, como todo, uno empieza por lo chiquito y después pues te vas ampliando. Pero justamente, ¿qué metodología o qué método se utilizó para que todo el que nos está escuchando entienda qué fue lo que se hizo? Porque hay una parte que es pública y hay otra parte que no, porque evidentemente tiene que ver como más con esa parte interna y propia de la organización. Cuéntanos un poquito, Ale, de esto, de qué va y cuál es todo el método para que las empresas puedan entender de qué se trata. Sí, lo primero que particularmente nosotros teníamos claro era que nosotros desde la investigación para concebir y no solo concebir, conceptualizar y ejecutar la investigación para el radar, lo primero que teníamos claro es que tenía que ser una metodología sencilla, pero que además fuera fácilmente auditable. Es decir, si nosotros estamos hablando de transparencia y le vamos a hablar a un grupo de empresas importantes en el país sobre la importancia de que ellos hablen, digamos, con apertura, cómo nosotros íbamos a concebir una metodología que fuera así toda misteriosa, mística y que nadie entendiera de manera fácil. Entonces ahí conectamos con una metodología que además hizo famoso esta organización que se llama Bellingcat, que es básicamente investigar con fuente abierta. ¿Qué es fuente abierta? Bueno, fuente abierta es poder acceder a información que cualquier persona, independientemente si es gerente, si es C-level, si está haciendo consultoría o que simplemente está scrolleando en su casa y de repente le llama la atención algo y busca en Google, puede acceder. Es de cualquier forma, ¿no? No es que tienes que agarrar y poner ahí un modo, prender el modo avión y después entonces prender los datos. No. Cualquier persona puede encontrar la información que nosotros precisamente encontramos, ¿no? Y lo segundo es que, bueno, aquí no íbamos a complicar las cosas desde el punto de vista matemático. Nosotros teníamos, por el conocimiento de abstractos sobre los componentes de la reputación, 4 pilares clave. Y nos enfocamos en 2 que fueran fácilmente comprobables, que era gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Entonces, desde el gobierno corporativo, ¿cómo se traduce eso en microindicadores? Y desde la responsabilidad social, ¿cómo se traduce eso en microindicadores? Correcto. En gobierno corporativo tenemos 7, en responsabilidad social terminamos teniendo 9, promedio simple, todos pesan lo mismo, vamos a investigar. Entonces, a partir de ahí ensamblamos el equipo. Además que a mí me parece que lo que hicimos con el equipo es clave porque no hubo sesgos desde el punto de vista disciplinario. Es decir, teníamos equipos abogados, economistas, comunicadores, investigadores. Entonces, a partir de ahí, ensamblar un equipo multidisciplinario también le dio, digamos, desde el punto de vista conceptual, la posibilidad de aproximarnos desde distintas áreas del conocimiento, que hizo precisamente que el informe o los resultados fueran bastante enriquecedores, pues. Eso me encanta porque creo que es uno de los puntos más claves, porque mucha gente después se nos acerca y nos dice, pero ¿cómo sacaron esta información? ¿De dónde la sacaron? Y cuando se las explicábamos quizás más en privado a las empresas que se acercaron a nosotros, se les contaba perfectamente, mira, salió de acá, estos son los microindicadores, y la gente decía, wow, en verdad incluso no me había dado cuenta que no teníamos esa información o que no la estamos proyectando y es cero confidencial, sí lo podía tener, no me generaba ningún issue.
pero no sabía que esto también me iba a aportar a la reputación de una u otra manera, porque tú diste un punto clave. Y es que a veces la reputación se veía como que tienes que tener un perfil demasiado elevado y no va de ahí. No. Tú puedes tener un perfil bajo porque no estás todo el tiempo activo, pero tienes que tener notoriedad estratégica, que es poder participar en los espacios que son necesarios cuando es necesario y de la manera correcta, y que eso apunte a tu buena reputación. No es estar todo el día en el scroll y que salgas en todas las redes sociales todo el día. No, pero que cuando salgas con la información completa, con la información transparente, con la información fidedigna, y que eso te permite, evidentemente, tener un modelo de negocio sostenible económicamente y además de buena reputación, indistintamente para lo que vaya a ser el empresario después. Tal cual. Y ahí yo creo que hay un punto clave, porque varias de las empresas que nosotros analizamos, he tenido información que han sido tocadas por inversionistas extranjeros. Sí, claro. Entonces, claro, han sido tocadas por inversionistas extranjeros porque al final lo que están tratando de vender no es solamente su activo, de cuánto me cuesta el activo físico, Sí, el sino intangible. es el intangible. Claro. Y a dos empresas específicamente que les he preguntado, ajá, ¿y has tenido antes una evaluación, por ejemplo, comparado con ahorita? Sí, por ejemplo, hace 3 años valía esto y ahorita valgo 10 veces más. Claro. ¿Y por qué valgo 10 veces más? Bueno, porque me he trabajado en la reputación, vi Sí, esto, construiste empecé marca, a hacer esto, etcétera. construí marca, tengo un posicionamiento, y ahí es donde uno entiende si es importante tu reputación, porque eso te puede permitir tener una escalabilidad, un Sí. modelo de negocio distinto y algo genial. Entonces, ¿para qué sirven estos radares? Ahí es la pregunta que te hago. Bueno, precisamente para eso, y yo creo que responder esta pregunta vale la pena como, porque además lo recuerdo clarito, una de las cosas que pasó durante la exposición era que la gente que, bueno, pero yo sí lo tengo, pero es que no lo publico. Ajá. Bueno, precisamente nosotros por eso estamos midiendo credibilidad y visibilidad, porque tú puedes tener todas las políticas que quieras en tu empresa. Tú puedes internamente reportar, no sé, la cantidad de dinero que inviertes en devolverle a la comunidad. Si eres una gran empresa con plantas, tú puedes tener, digamos, una política de diversidad de género dentro de tu empresa, pero ¿cómo la gente lo sabe? O cómo la gente que incluso quiere buscar trabajo entiende que tú tienes estos principios, o cómo tus stakeholders pueden, digamos, evaluarte desde ese punto de vista. Entonces, ahí nosotros hacíamos mucho énfasis en, mira, tú puedes concebir lo que quieras. Tu departamento de recursos humanos puede ser el mejor, pero si tú a mí no me publicas anualmente tu informe de impacto a la comunidad, si es que tienes un impacto a la comunidad, porque, a ver, entendemos también que además esto es perfectamente válido, que en este ecosistema, en donde en los últimos 10 años el país perdió el 80% del PIB, bueno, que una empresa haya decidido recorto mi inversión en responsabilidad social no es nada loco. Tal cual. O sea, no estamos castigando que no tengas un proyecto de responsabilidad social, ni mucho menos. Estamos evaluando que es que si lo tienes que publicarlo. Exactamente. Y si no lo entiendes, entendemos por qué. Y comunicar que no lo tienes y Es las importante. razones es también importante. Entonces, no es que yo no lo tengo, no es que salí peor del que sí lo tiene. No, no, no. Aquí lo que estamos evaluando es lo que suceda en el presente de tu empresa es válido. Tal cual. Lo que tienes es que comunicarlo bien. Tal cual. Entonces, para eso precisamente sirve, para que entonces además nosotros lo hablábamos el día del lanzamiento. Es como, bueno, aquí nosotros en Venezuela de alguna forma estamos acostumbrados como que a competir sin, ¿sabes? Como que compartir desde, ay, yo no quiero que este suba. No, ¿sabes? Metiéndole el codito. No, chamo, porque no compartimos como que poniendo el escalón, subiendo la vara para que el otro lo haga incluso mejor. Entonces también una de las cosas que me gustaba del radar es que esto iba precisamente a permitir que eso sucediera. Chamo, mira mi competencia. ¿Qué hizo mi competencia para que el score de gobierno corporativo estuviera alrededor del 85% y la mía estuviera al 65%? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo, digamos, agarro lo bueno, lo adapto a mi cultura corporativa y lo sacamos adelante? Entonces también es un poco eso. Yo creo que si el radar es utilizado con esa lupa de, bueno, buenas prácticas, de buenos benchmarks, de precisamente entender la importancia de la visibilidad, de publicar, de precisamente compartir lo bueno que hacemos, entonces nosotros estaremos cumpliendo con al menos una de las cosas que a mí me llamó la atención, que es precisamente construir el tejido o reconstruir el tejido empresarial en Venezuela. Tal cual. Y me encanta lo que dices porque al final, bueno, la reputación es lo que dicen de ti cuando tú no estás.
Pero si lo que dicen de ti cuando tú no estás, no existe nada que tú hagas un esfuerzo, obviamente no tienes la visibilidad. Por supuesto. Y por eso tuvo un foco tan importante y su nombre lo dice, radar de reputación, credibilidad y visibilidad. Porque es la credibilidad que estás construyendo en tus distintos stakeholders a partir de la visibilidad que tú estás dando y que tu empresa o tu transnacional, casa matriz, etcétera, porque eso obviamente depende de las empresas, tiene. Porque además fue bien variado. O sea, había empresas nacionales, había empresas transnacionales, empresas familiares, startups, o sea, fue una mezcla de distintas empresas. Por supuesto, no fueron todas las de cada uno de los sectores, porque la idea es que esto vaya creciendo, pero bueno, fueron una muestra representativa bien importante, que sí me gustaría que dijeras más o menos las cifras y que habláramos de los 2 pilares que no presentamos y el por qué no los presentamos, pero por qué son tan importantes y cómo podemos empezar a promoverlos. Sí, nosotros, importantísimo es que, y además fue una de las cosas que nos preguntaron, bueno, pero es que tú no le preguntaste a nuestros stakeholders. Uh-huh. Bueno, no, nosotros no preguntamos a los stakeholders, precisamente es información de fuente abierta. Si usted quiere que nosotros hagamos una consulta a tus stakeholders internos o externos, obviamente eso conlleva unas horas hombres muy distintas. No tiene que ver con credibilidad y visibilidad, tiene que ver con ya, digamos, impacto, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos aproximadamente 80 empresas a través de los 4 sectores. Intentábamos que los sectores, la muestra de los sectores estuviera verdaderamente equiparada. Uh-huh. No, la idea no era, es que, bueno, alimentos tiene de las 80, 60 empresas, entonces 5 y 5. No. Sí, sí. La idea era que estuviéramos, digamos, escogimos estos sectores porque son además uno de los de mayores crecimientos económicos en los últimos años. Entonces entendíamos que ahí había una actividad económica importante que ver y que si hay actividad económica probablemente también haya actividad de otra naturaleza, ¿no? Correcto. Entonces a partir de ahí, bueno, obviamente nosotros entramos a consultar esas 4, estos 4 sectores de la economía. Entonces a partir de ahí, obviamente, la intención es poder ofrecerles a todas las empresas que si tienen elementos de consulta de los otros 2 pilares, bueno, obviamente llamar, Uh-huh. conversar, acercarnos y precisamente entrar a evaluarlos, ¿no? Que es lo más importante. Ahí ustedes tienen, por supuesto, extrema experiencia en eso. No, y porque es importante, porque al final eso, lo que es visible, pero luego tienes un mundo muy importante. Lo hablábamos hace poco juntos con una empresa que nos decía, yo quiero saber qué piensa mi gente de mí, porque al final, bueno, yo quiero reconstruir o quiero construir algo distinto a nivel de clima, de cultura, Sí. pero para poder construirlo necesito saber qué están opinando sobre lo que yo hago o cómo hago las cosas, o si mis beneficios son correctos y no son correctos. Y esto no tiene que ver con ser un buen lugar para trabajar, sino construir nuestra propia metodología para ser un lugar donde la gente esté contenta y donde además al nivel de oferta laboral la gente se pueda sumar y pueda verlo como eso cuando te dicen tú estudias afuera y te dicen, bueno, si estudias en esta universidad vas a ir a este tipo de empresas, Sí. más o menos por esa línea. Y es algo que ya las empresas se están preocupando. Y lo hablábamos hace poco con una empresa del sector de alimentos. Y esto yo creo que es fundamental, entender cómo te ves, entender cómo te puedes comparar, entender cómo lo puedes hacer mejor, pero también entender estos 2 stakeholders que son importantes, que ya es a través de un criterio privado, personalizado, que es el interno y el externo, porque tienes el de marca y tienes el de cultura y clima. Bueno, entiendes estos 2 y ahí sumas algo súper poderoso. ¿Qué crees que debería venir o cuáles son esos sectores que consideras que deberían estar en el próximo radar? La verdad es que hemos tenido interés de muchísimos sectores, de marcas desde todo punto de vista de la economía, pero yo creo que ahí tendríamos que entrar a quizás ampliar un poco el tema del consumo masivo. Uh-huh. ¿Ok? Eso es importante. El tema de la banca creo que es importantísimo. 100%. Sobre todo porque yo soy de los que cree que digamos, en Venezuela hay mucha banca, ¿no? Y yo creo que en un nuevo país la banca se va a reconfigurar. Nosotros en Venezuela hemos visto pocas adquisiciones, pocas fusiones, y yo creo que quizás parte primaria de elementos que puedan, digamos, surgir en ese aspecto, en el país que viene, va a ocurrir en la banca. Entonces yo creo que la banca va a ser importantísima. Telecomunicaciones también va a ser
digamos, un sector de la economía que nosotros deberíamos estar estudiando. Y luego tenemos, digamos, otros sectores de comercio, de pequeñas y medianas empresas, sectores agroproductores, la agroindustria va a ser importante, que además forma parte de alimentos, pero yo lo que sí creo que nosotros debemos hacer es como que diseccionar esos grandes sectores de la economía en subsectores. Tal cual. Que ahí yo creo que está el verdadero enriquecimiento de un radar como este, ¿no? En esa concepción de que las empresas sepan, mira, yo estoy en este subsector de la economía, vamos a meternos aquí, ¿no? Que no es solamente alimentos a grandes rasgos, sino agricultura, acuicultura, el sector de transporte y logística me parece que va a ser, no solo es enorme, sino va a ser fundamental. Ahí tenemos, obviamente, todo lo que tiene que ver con petróleo, va a estar desarrollando toda la parte de transporte marítimo y terrestre, toda la parte del sector marítimo va a ser también otro sector que de los primeros de recuperación con todo el tema de digamos, de cabotaje, de transporte interno dentro de Venezuela para transporte de petróleo y elementos de reconstrucción. Bueno, ojalá podamos hacer radar con el sector construcción, un sector que ha sido, digamos, muy golpeado en el país y que en los próximos años no solo se reactive, sino que se reactive tanto como para que nosotros, digamos, solo hacer el radar de construcción. Me encanta, me encanta. Me gusta ese reto, lo voy a anotar. Se nos están acabando los minutos, pero la verdad es que uno la pasa también conversando, que no puede pasar mucho tiempo. Pero quiero ir cerrando un poco con algunas ideas. La primera tiene que ver con el agradecer el haberse sumado, porque la verdad es que para nosotros no nos gusta hacer las cosas nunca solos, nos gusta hacerlas en equipo y hacerlo con la gente que también vibra en la misma sintonía que uno y que tiene los mismos intereses y las mismas cosas. Así que primero agradecerles haberse sumado al equipo de Suma en todo este primer radar. Lo segundo es declarar desde ya que vamos a hacer el segundo radar para poder seguir potenciando esto. La necesidad existe, el interés fue enorme, muchos sectores interesados, como dices tú. Y el tercero es regalarle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que les vamos a dejar en el link de este episodio para que puedan descargar directamente el radar, el primer radar de reputación, visibilidad y credibilidad de Venezuela. Lo van a poder descargar ahí y cualquier pregunta que tengan la van a poder hacer a través de toda la información que les dejamos allí para que puedan preguntarnos tanto Suma como Abstractus y toda la información que requieran para poder llevar a cabo cualquier estudio, cualquier análisis o lo que quieran hacer. Así que les dejamos los resultados por allí. Agradecerte enormemente a ti, a Jesús, a Asdrúbal por confiar en nosotros. Agradecerle a todo mi equipo, a Isabela y a Ana y Verónica, especialmente por todo el esfuerzo que hicieron con todo este primer radar. Y bueno, esperar vernos en una siguiente. No, a ti, Ana, a todo el equipo de Abstractus. La invitación fue más que bienvenida, nosotros encantados de participar, además que ya el compromiso es casi que permanente, entonces ya no nos podemos separar, ya no nos podemos separar de aquí, entonces nada, seguir adelante con el radar, seguir aportando para precisamente reconstruir el tejido empresarial de Venezuela con un elemento tan importante y novedoso como este, invitar a la gente a que lo descargue, métanse ahí en el link, pum pam, llenen el formulario que tengan que llenar y van a encontrar el informe gratuito. Y a partir de ahí, los 2 pilares que no están publicados abiertamente, nos escriben. Así es. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse nuevamente en otro episodio del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que habla de negocios para empresarios, empresas y emprendedores que quieren saber sobre todo eso que está detrás de cámaras en ese backstage del que poco se habla. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente edición.